¿Qué es la Constitución Nacional? Es la ley fundamental del Estado, ya que contiene el conjunto de disposiciones que establecen la organización del país y los derechos y deberes de quienes viven en él. En ella se encuentra establecida la voluntad del Estado. La Constitución Nacional obliga y protege a todos por igual. Su estructura. La Constitución Nacional se encuentra dividida en dos partes. Parte 1. El preámbulo. En él se encuentran las causas y objetivos que motivaron la Constitución, por lo que no tiene un valor normativo. Encontramos también un ofrecimiento y una manifestación de espíritu de apertura del país a los extranjeros. Parte 2. Parte dispositiva. Esta parte se divide a su vez en dos fragmentos. Uno de ellos es la parte dogmática, en la cual se encuentran los derechos, garantías y deberes del ciudadano argentino. El otro fragmento, dentro de la parte dispositiva, se denomina parte orgánica. En la misma hallamos la organización y función de los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, así como de las autoridades de gobiernos provinciales. Antecedentes de la Constitución Nacional. A partir de la independencia de los Estados Unidos en 1776, las naciones del mundo que iban constituyendo nuevos estados se fueron estructurando con las formas de gobierno que revolucionaban la época. Una ley suprema que aspiraba a representar la voluntad de los pueblos, que se denominaba Constitución. Por otra parte, el principio de la soberanía popular se fue arraigando en Francia a partir de la Revolución de 1789 y se propagó a otras naciones que la consagraban en sus constituciones, surgidas de la voluntad popular. Nacida en un comienzo para limitar los poderes de los monarcas, como sucedió en Francia, Inglaterra y otros países, se volcaron luego decididamente hacia el establecimiento de la forma republicana de gobierno. Nuestro país no fue ajeno a la influencia de las ideas liberales de la época, y en los años sucesivos a la Revolución de Mayo de 1810, la discusión sobre la manera de alcanzar la organización nacional oscilaba en torno de adoptar un sistema unitario u otro federal. En esta disputa se lograron establecer principios en algunos proyectos constitucionales elaborados entre 1812 y 1853, año en que finalmente se dictó la Constitución Nacional, que con las sucesivas reformas es la que nos rige en la actualidad. Algunos de estos fueron: la Asamblea General Constituyente de 1813 se ocupó sobre todo de la abolición de los elementos de tortura, los títulos de nobleza, la libertad de vientres, también los proyectos constitucionales que así se presentaron. El Estatuto Provincial de 1815, dictado por el Directorio, fue valioso antecedente, especialmente por las disposiciones relativas a la elección indirecta de los gobernadores, es decir, por electores de cada provincia, diferenciándose así de los proyectos anteriores. Es posible comentar el último tramo de elaboración de la Constitución Nacional, el cual comenzó en 1852, cuando los congresistas se alojaron en Santa Fe a finales de noviembre y decidieron elaborar dos comisiones, una de ellas encargada de redactar el proyecto de Constitución. Este se presentó el 18 de abril de 1853. Tras sesiones agotadoras con horarios continuos durante los 10 días siguientes, solo se trataron los artículos considerados importantes. Finalmente, el texto fue sancionado y firmado el 1 de mayo del mismo año. Con el mismo se buscaba la organización definitiva del país y lograr la paz. El 9 de julio de 1853 se efectuó una jura solemne en toda la nación a excepción de Buenos Aires. La Constitución Nacional de 1853 contaba con 107 artículos, mientras que actualmente consta de 129 artículos. La última reforma. Fue uno de esos hechos que ocurren muy de vez en cuando y que marcan el rumbo de la historia de un país. La reforma constituyente de 1994 resultó una bisagra en la climática política, generó la aparición de nuevos partidos, provocó debates de fondo, la cristalización de sectores opuestos y el despunte de figuras que perdurarían en el calendario electoral. El 24 de agosto de 1994, el presidente Carlos Menem y el convencional radical Raúl Alfonsín firmaron la nueva Constitución en el Palacio de Urquiza, en Entre Ríos. Sus principales cambios. Primero, derechos y garantías. Se estableció el derecho de medio ambiente sano,
los derechos para los consumidores, la protección de los datos personales, el secreto de la fuente periodística y la utilización racional de los recursos naturales, entre otras cosas. Segundo, el Congreso. Incorporó el tercer senador por la minoría, obligó a reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, les otorgó jerarquía superior a las leyes a más de 10 tratados nacionales. Tercera, la Auditoría General. Este organismo de control externo del sector público nacional es una atribución propia del Congreso. Cuarto, Defensor del Pueblo. Tiene la misión de defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses de la Constitución. Quinto, el Poder Ejecutivo. Habilitó la reelección presidencial, creó la figura de jefe de gabinete que debe concurrir al Congreso e informar sobre la gestión del gobierno. Sexto, el Poder Judicial. Creó el Congreso de Magistratura para la selección de jueces y el Ministerio Público, que tiene por función promover la actualización de la justicia en defensa de la legalidad. Séptimo, las provincias. Estableció la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dio a las provincias el dominio de recursos naturales e instó a aprobar una ley de coparticipación de impuestos que no se cumplió. Propósitos generales. Primero, promover el uso de los equipos portátiles en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Segundo, promover el trabajo en red y colaborativo, la discusión e intercambio entre pares, la realización en conjunto de la propuesta, la autonomía de los alumnos y el rol de docente como orientador y facilitador del trabajo. Tercero, estimular la búsqueda y selección crítica de la información proveniente de diferentes soportes, la evaluación y la validación, el procesamiento, la jerarquización, la crítica y la interpretación, además de la introducción a las actividades. Se denomina a la Constitución Nacional Ley de Leyes, ya que es la norma suprema de la nación y todas las demás leyes deben estar de acuerdo con lo que en ella se dicta. Por otro lado, la Constitución Nacional es de gran importancia, ya que en ella se rige el orden del Estado, se fijan las pautas que indican cómo se gobernará la sociedad, determina los derechos y obligaciones de los ciudadanos y establece los límites de los poderes y de las leyes. En síntesis, la Constitución Nacional tiene mucha importancia en la organización del país y en la forma de vida del pueblo argentino.